¿Es posible que estemos a punto de desvelar la ecuación definitiva que lo explique todo en el universo? Durante décadas, físicos han buscado una teoría del todo, una fórmula que unifique las fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares. Einstein pasó gran parte de su vida persiguiendo este sueño, y hoy, teorías como la gravedad cuántica y las cuerdas prometen respuestas. Pero, ¿realmente hemos encontrado la clave para desentrañar todos los misterios del cosmos, o es solo una ilusión? Descubrir la teoría del todo cambiaría la ciencia para siempre, y nos permitiría entender los secretos más profundos del universo. Desde el origen de los agujeros negros hasta el nacimiento del universo mismo. No hablar de este enigma podría dejarnos con preguntas sin respuesta para siempre. Wolfgang Pauli fue uno de los físicos más brillantes de su tiempo, pero también era despiadado en sus críticas. Feliz de usar su considerable ingenio para destrozar ideas o teorías que consideraba deficientes, solía firmar sus cartas con el título Die Geisel Gottes, alemán para El azote de Dios. Pero quizás lo más famoso es que una vez respondió solemnemente al artículo serio de un joven físico con un simple pero brutal epíteto, que el trabajo en cuestión era ni siquiera está equivocado. Aunque no todas las ideas tienen un Pauli que las destruya, la mayoría de las teorías científicas terminan muertas y olvidadas. La mayoría de las teorías científicas fracasan. Pueden haber tenido su momento, pueden haber sido ampliamente aceptadas, el foco de artículos, seminarios y conferencias, solo para acabar como una nota al pie en los libros de historia. Hubo un tiempo en el que se pensaba que existía algo llamado flogisto. Residiendo dentro de los objetos, era liberado cuando se quemaban. Durante el siglo XVIII, la teoría del flogisto fue una de las principales explicaciones para el calor y la combustión. Los profesores la enseñaban, los estudiantes la aprendían, y los químicos de la época intentaban interpretar sus resultados a partir de ella. Pero la idea, sencillamente, estaba equivocada. La explicación del calor por el flogisto era una fantasía. La verdad, como ahora sabemos, residía en la química y en la combinación de diferentes elementos en diversas reacciones químicas. En algún lugar, en algún momento de la historia, murió el último creyente en la teoría del flogisto sobre el calor. A mediados del siglo XX, había dos ideas competidoras para comprender el origen de la materia del universo. Una era la teoría del Big Bang, la idea de que el cosmos alguna vez fue extremadamente pequeño, denso y caliente, y luego se expandió hasta convertirse en las vastas estructuras cósmicas que observamos hoy. Pero había otra teoría competidora, la llamada teoría del estado estacionario, en la que la materia se creaba constantemente para sostener el universo, de modo que permaneciera a gran escala, eternamente igual. En algún momento, la teoría del estado estacionario fue una de las ideas más discutidas en astrofísica y cosmología. Incluso Einstein tenía interés en ella. Pero con el tiempo, las pruebas se acumularon a favor del Big Bang, y con el descubrimiento de cuásares extremadamente poderosos a distancias cosmológicas que databan de un universo más joven y no tienen equivalentes hoy en día, gradualmente las luces se apagaron para la teoría del estado estacionario. Se celebró la última conferencia, se dieron las últimas charlas y los últimos defensores de la idea se retiraron, dejando solo archivadores llenos de viejas notas amarillentas. Y así llegamos al día de hoy, y la búsqueda continua de una teoría fundamental que explique todo dentro de nuestro universo. La búsqueda por unir los dos pilares de la relatividad general y la mecánica cuántica. Nuestros marcos actuales líderes para la gravedad cuántica se conocen como la teoría de cuerdas y la teoría M. Ideas que afirman que existen dimensiones extra y diminutas cuerdas vibrantes dentro de todo, en el aún no observado corazón de la naturaleza, o incluso vastas branas multidimensionales extendidas a través de una magnitud imperceptible. Muchísimos físicos y matemáticos están trabajando en estas ideas de vanguardia. Se celebran regularmente conferencias llenas, tanto de asistentes jóvenes como viejos, todos persiguiendo el santo grial de la física, una teoría unificada que lo explique todo. Pero, ¿permanecerán estas teorías?
¿Representan soluciones viables a las preguntas fundamentales del universo? ¿O es una comunidad trágicamente mal guiada, perdida en matemáticas elegantes sin esperanza de encontrar conexiones con el mundo real, mucho menos una pizca de evidencia comprobable? ¿Serán, algún día, la teoría de cuerdas y la teoría M también encontradas como notas al pie polvorientas en tomos desvanecidos? ¿Son, como Pauli una vez reflexionó, ni siquiera están equivocadas? Este año, el Premio Nobel de Física fue otorgado por investigaciones sobre el entrelazamiento cuántico, lo que lleva a preguntas profundas sobre si nuestro universo es siquiera localmente real. Desafortunadamente para el control de nuestros dispositivos, nuestro mundo macroscópico parece tener diferentes ubicaciones. Las 5 teorías de cuerdas. ¿Qué se entiende por fundamental? Empuja las distancias hacia adentro. Comencemos con nosotros, miembros bípedos del Homo sapiens sapiens, normalmente de pie a poco más de 1,5 metros. Enfoquemos nuestra vista cada vez más estrecha, primero a la escala de los insectos, pequeños objetos rastreros de 1 centímetro de ancho, un factor de 100. Luego, bajemos al tamaño de las células, las centrales de la energía humana, lo que nos lleva a bajar por otro factor de 10.000, alcanzando los micrómetros. Vamos de nuevo. Otra reducción por un factor de 1000 nos lleva primero a las moléculas, y luego a los átomos y los enlaces mecánico-cuánticos de los electrones en los orbitales que mantienen unidos los átomos para formar los bloques de construcción de la vida. Estamos ahora a distancias ligeramente menores de 1.000.000.000ª parte de 1 metro, donde gobierna la mecánica cuántica. Si miráramos a nuestro alrededor, en un pequeño cubo de 1.000.000.000ª parte de 1 metro de ancho, el número de esos cubos que cabrían dentro de nuestro cuerpo es mayor que el número de estrellas en el universo. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje hacia adentro. En el centro de los átomos se encuentra el núcleo, cuyo radio es 100.000 veces más pequeño que el tamaño del propio átomo. El núcleo está compuesto de protones y neutrones, pequeños grupos de quarks mantenidos juntos por la fuerza nuclear fuerte y también atraídos entre sí por la misma fuerza. Ahora estamos a distancias de 1 femtómetro, 1/1000.000 de 1.000.000.000ª de metro, y entrando en el reino de la física de partículas. Los colisionadores de partículas son los microscopios más poderosos del mundo. Usando estos, y en particular el LHC, podemos profundizar aún más por un factor adicional de 1000, hasta los picómetros, pero no más. El reino más allá de esto es el reino de la teoría, donde continuaríamos hacia adentro, más profundo y más lejos, hasta alcanzar las escalas en las que nuestras nociones clásicas de espacio y tiempo se desmoronan y deben ser reemplazadas por alguna versión cuántica de la teoría clásica del espacio-tiempo descrita por la teoría general de la relatividad de Einstein. Los cálculos sugieren que esto ocurriría a una distancia de 1/1000.000 de 1.000.000.000ª de un picómetro, donde la gravedad cuántica tomaría el control. A esta escala de distancia, quizás lleguemos a la escala de las cuerdas relativistas, cuántico-mecánicas que algunos físicos dicen podrían ser los bloques de construcción más fundamentales del universo, de lo que todo está verdaderamente hecho. Y aún así, sorprendentemente, esta idea, la teoría de cuerdas, no comenzó como una teoría fundamental de la naturaleza. Para regresar en la escala de distancias, a escalas de alrededor de 1 femtómetro, solo 1/1000.000 de 1.000.000.000ª de 1 metro, estamos en el reino de la fuerza fuerte. La fuerza fuerte, que, en un momento, muchas personas creían que en realidad era una fuerza de cuerdas. La teoría de cuerdas comenzó su vida en el verano de 1968 como una posible teoría de la fuerza nuclear fuerte, una candidata para explicar las fuerzas e interacciones que mantienen juntos a los protones y neutrones. El primer artículo sobre la teoría de cuerdas llegó a Berkeley en el verano de 1968. Todos dejaron lo que estaban haciendo y se preguntaban si esta idea podría extenderse. Sin embargo, no resultó ser un éxito. En esta versión de la teoría de cuerdas sobre la fuerza fuerte, la estructura interna de los protones y neutrones involucraba cuerdas, no partículas. Esto hacía una predicción clara. Cuando se lanzaran entre sí a alta energía, estas partículas se deslizarían entre sí como bolas de gelatina y no rebotarían como bolas de billar rígidas. Así que, a principios de los años 70, se realizaron estos experimentos.
y las mediciones cuidadosas revelaron que el número de estos eventos de dispersión dura era mucho, mucho mayor de lo que predecía la teoría de cuerdas de la fuerza nuclear fuerte. Como teoría de la fuerza nuclear fuerte, la teoría de cuerdas murió en 1973 para ser reemplazada por la teoría correcta de la cromodinámica cuántica. Pero en la física teórica, a veces la muerte es solo el preludio de la resurrección. Algunos sentían que había algo demasiado ordenado en los cálculos de la teoría de cuerdas, características hermosas que no tenían una razón obvia para estar presentes, y sin embargo, lo estaban. Y así, a lo largo de los años 70, algunos físicos, notablemente John Schwartz de Caltech y Michael Green de Queen Mary, en Londres, continuaron desarrollando la teoría de cuerdas, no como una teoría cuántica de la fuerza nuclear fuerte, sino como una posible teoría cuántica de la gravedad en sí misma. Muchas veces, parecía que la teoría estaba al borde del fracaso, de ser descartada simplemente como inconsistente con las leyes de la mecánica cuántica. Solo parecía funcionar donde había precisamente 9 dimensiones de espacio, ni más ni menos. Durante la década de los 80, la teoría de cuerdas se estableció como la candidata principal para una teoría cuántica que incluiría la gravedad. Una teoría donde podrías poner tanto la gravedad como las fuerzas como el electromagnetismo juntas en armonía por primera vez. Quizás, algunos se atrevieron a soñar en sueños orgullosos y tontos. Todos los aspectos de la física de partículas serían señalados de manera única. Todo podría predecirse con cuerdas. Sin embargo, para finales de la década de los 80, un aspecto de la teoría de cuerdas parecía extraño. Se había promocionado como la teoría, al menos en universos con 10 dimensiones de espacio-tiempo plano, la respuesta única a todos los problemas de la física de partículas. El único problema era que no existía solo una teoría de cuerdas en 10 dimensiones. Había 5 de ellas: la teoría de cuerdas de tipo 2A, la teoría de cuerdas de tipo 2B, 2 teorías de tipo 1, y finalmente, algo llamado teoría de cuerdas heterótica. Las teorías tenían diferencias leves. Tanto las teorías de tipo 2 como la heterótica eran lo que se llama teorías de cuerdas cerradas. Todas las cuerdas involucradas eran lazos cerrados que volvían sobre sí mismos, como bandas elásticas. No tenían extremos. Entre ellas, la dinámica interna de estas 3 teorías también difería ligeramente. Las cuerdas en cada caso se comportaban de manera diferente. Las teorías de tipo I también incluían cuerdas cerradas, pero además cuerdas abiertas. Estas no estaban cerradas, sino que tenían extremos, vibrando a la velocidad de la luz como un látigo que se quiebra perpetuamente. Las cuerdas abiertas y cerradas diferían en sus interacciones. Mientras que las cuerdas cerradas se comportaban más como la gravedad, las cuerdas abiertas se comportaban como una generalización de las fuerzas electromagnética, débil y fuerte. Y entonces, 5. 5 no es un número grande. Sin embargo, planteaba un enigma. 5 no es 1. Para cualquier físico ambicioso, posiblemente arrogante, que esperara que la teoría de cuerdas fuera la teoría única, incluso 2 habrían sido uno demasiado. Dada la existencia de 5 teorías consistentes, ¿qué distinguía a una de estas 5 teorías, en lugar de cualquiera de las otras, como la elegida? La presencia de 5 teorías distintas no implicaba que cada teoría solo tuviera una solución. De la misma manera que nuestra teoría ordinaria de la gravedad contiene como solución tanto una roca solitaria volando por el espacio como las complejidades completas de nuestro sistema solar, con satélites orbitando lunas, orbitando planetas, orbitando el Sol, cada una de estas 5 teorías de cuerdas admitía muchas soluciones diferentes para sus ecuaciones. Puede que solo haya habido 5 posibles conjuntos de ecuaciones fundamentales, pero el número de soluciones era efectivamente ilimitado. Sin embargo, en términos de las ecuaciones fundamentales, parecían haber 5 opciones, y 5 no es lo mismo que 1. Una teoría para gobernarlas a todas, M-Theory. En una antigua parábola india, un elefante deambula por un pueblo, donde un grupo de hombres ciegos están sentados. Los ciegos pueden oír a la bestia y deciden que necesitan tocarla para tener una idea de qué es. Uno pone su mano en la trompa, la rodea y la palpa. Lo sé, Drenia. El ser es un tipo de serpiente. Otro hombre toca una de las patas del elefante y siente cuán grandes y fuertes son. No, dice,
Esto es un tipo de tronco de árbol que camina. Un tercer hombre encuentra su mano en el colmillo. Duro, largo y afilado. Ustedes están equivocados, dice. Esto es una máquina de guerra móvil. Cada uno podía sentir una parte del animal, pero ninguno de ellos podía ver al mega animal coherente que es el elefante. Vista desde hoy, los físicos de los años 80 estudiando 5 teorías de cuerdas son como los habitantes ciegos del pueblo tocando al elefante. Y eso se debe a que hoy pensamos en cada una de estas 5 teorías como límites diferentes, límites distintos de un solo objeto subyacente, uno más profundo y más misterioso. No un elefante, sino la teoría M. Y si la M significa misterio, magia o algo más, se ha dejado abierto a la interpretación. Por supuesto, la idea de que las 5 teorías de cuerdas, similares pero diferentes, eran en realidad aspectos de un solo todo, habría parecido extraña y sorprendente. Eso es, hasta que Edward Witten habló en la conferencia de cuerdas de 1995. Edward Witten es el físico que casi no fue, ampliamente considerado como el físico matemático más destacado de su generación. Su título de pregrado era en Historia. Después de asistir brevemente en la campaña presidencial de McGovern en 1968, decidió que su principal interés estaba en las ciencias. Todavía inseguro de si sería capaz de ponerse al día, inicialmente solicitó estudios de posgrado en economía. Afortunadamente, Princeton vio a través del fondo para detectar el talento innato y lo aceptó como estudiante de posgrado en física teórica. La física teórica y las matemáticas puras son 2 temas divididos por un lenguaje común. Aunque ambos usan una notación similar, sus formas de pensar y estándares de rigor son muy diferentes. Para un matemático, los físicos son frustrantemente descuidados, con una incapacidad fundamental para dar definiciones precisas. Para los físicos, los matemáticos están tan obsesionados con el rigor y la prueba de resultados que son obvios, que nunca pueden abordar problemas que realmente importan. El gran don de Witten fue que era fluido en ambos idiomas, y se destacó en un momento en que la interfaz entre la física y las matemáticas había sido ignorada durante mucho tiempo. Reavivó la relación utilizando la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas para trazar profundas conexiones entre los 2 temas, lo que le valió ser el primer físico en ganar la medalla Fields, el premio más importante en matemáticas. Así que, para 1995, una larga lista de descubrimientos había convertido a Witten en la persona que todos querían escuchar. Cuando los participantes terminaron su café de bienvenida y se acomodaron para la charla de las 9 a.m., el 14 de marzo, en la conferencia de cuerdas de 1995 en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, algunos de ellos tenían la intuición de que estaban a punto de presenciar algo especial, pero a medida que Witten se levantó y comenzó a hablar, la audiencia pronto se dio cuenta de que estaban escuchando algo verdaderamente monumental, porque estaba describiendo un mapa completamente nuevo de la teoría de cuerdas. No había, según Witten, en realidad 5 teorías fundamentales, sino solo una. Y las 5 teorías de cuerdas, y una teoría no relacionada con cuerdas llamada supergravedad, debían ser vistas como estando en el límite de algo más fundamental, la teoría M. Esta única teoría estaba conectada de manera continua a través de un misterioso interior, de la misma manera que las florecientes ciudades costeras, por ejemplo, Perth, Darwin, Adelaida y Sydney, son todas parte del mismo continente de Australia, lleno de un gran desierto interior. El camino a través del interior puede ser difícil y complicado, pero existe y une estas ciudades costeras entre sí. De hecho, la M en teoría M no significaba nada en particular, pero había sido elegida como una especie de marcador de posición. La palabra que comienza con M se elegiría en el futuro, cuando se revelara más sobre la teoría. Lo que es más, dijo Witten, la teoría M tenía 11 dimensiones, no 10, y los objetos fundamentales de esta teoría en 11 dimensiones ya no eran cuerdas, sino un objeto misterioso tomado de la supergravedad, la sexta teoría. Los objetos fundamentales de la teoría M eran branas, más específicamente M-branas. Estas eran objetos extendidos que se estiraban a través de más de una dimensión espacial. Cuando algunas de estas dimensiones espaciales se volvían muy pequeñas, las branas podían envolverlas y parecerse a cuerdas, y en estas situaciones,
La teoría en 11 dimensiones podría, en la práctica, describirse como una teoría de cuerdas. Así que durante 10 años, los teóricos de cuerdas habían estado trabajando obsesivamente en una teoría de cuerdas, en la teoría de cuerdas como la imagen fundamental propuesta de la naturaleza. Y ahora, la figura intelectual más dominante en el tema estaba diciendo que no eran las cuerdas, sino más bien los objetos de dimensiones superiores llamados branas, lo que realmente importaba. Pero, ¿qué eran estas misteriosas branas? ¿Y cómo podemos visualizarlas? Comienza con una cuerda, un objeto unidimensional bajo tensión, una cuerda de violín, un alambre, un hilo largo. En esencia, las cuerdas de la teoría de cuerdas son simplemente objetos unidimensionales extendidos, y toda la física de la teoría de cuerdas fluye del estudio de las teorías relativistas y cuánticas de objetos unidimensionales extendidos, moviéndose y oscilando en su camino cuántico relativista a través del espacio. Una brana es básicamente una versión de esto con más dimensiones. El nombre proviene de membrana, la versión bidimensional, una superficie tensa. Piensa en la piel de un tambor, el límite de una célula, o la superficie de una burbuja de jabón. Una brana 2 es un objeto extendido a través de 2 dimensiones espaciales, una brana 3 extendida a través de 3 dimensiones espaciales, y así sucesivamente. Una brana 1 es simplemente una cuerda. Si bien es relativamente fácil para nosotros visualizar objetos extendidos con una dimensión espacial, cuerdas, o 2 dimensiones espaciales, membranas, las matemáticas extienden felizmente esta idea a aún más dimensiones espaciales. Las ecuaciones pueden definir, por ejemplo, incluso si no podemos visualizarlo, un objeto con 4 dimensiones espaciales extendido dentro de un espacio de 9 dimensiones espaciales. Y así, el mundo de la teoría M, según Witten, era uno de 11 dimensiones, y con branas, no cuerdas, como los objetos fundamentales. Diferentes límites de este mundo de 11 dimensiones, en los que una de las dimensiones se volvía pequeña, producían las 5 teorías de cuerdas en 10 dimensiones con las que la audiencia ya estaba familiarizada. Las teorías de cuerdas que podrían ser las teorías de gravedad cuántica de nuestro mundo. En estas situaciones de energía más baja, las branas de la teoría M, en particular, algo llamado la brana M2, podían convertirse en las cuerdas de las teorías de cuerdas en 10 dimensiones. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puede una brana convertirse en una cuerda cuando una dimensión se vuelve pequeña? ¿Qué significa, de hecho, que una dimensión se vuelva pequeña? No hay manera de hacer esto completamente intuitivo, pero podemos aproximar nuestra intuición. ¿Cómo pueden las dimensiones extras ser reales pero no observables? Una forma de tener una idea de esto es imaginar un insecto caminando sobre una enredadera de planta. Una enredadera tanto larga como delgada. Una hormiga, u otro insecto, puede caminar a lo largo de la enredadera, ya sea hacia adelante o hacia atrás. La superficie de la enredadera ciertamente tiene 2 dimensiones. Al hacer zoom con un microscopio potente, veríamos la superficie compuesta de muchas células, extendiéndose en todas las direcciones. Pero el insecto, aunque pequeño, es aún demasiado grande para tratar la enredadera como si tuviera más de una dimensión lineal. En verdad, la superficie de la enredadera tiene 2 dimensiones, pero para un insecto lo suficientemente grande, efectivamente solo hay una dimensión. Lo mismo podría ser cierto para nosotros. Si las dimensiones adicionales son lo suficientemente pequeñas, nosotros, y toda nuestra tecnología, somos simplemente demasiado grandes y torpes para resolverlas. Como construir con Lego usando guantes de boxeo, sin herramientas que puedan sondear distancias tan increíblemente pequeñas, cualquier estructura en esas distancias es simplemente inaccesible. Se cree que este es el caso de las dimensiones extra de la teoría de cuerdas. Las 6 dimensiones espaciales adicionales están envueltas de manera muy pequeña. Pero la teoría M lleva este concepto contraintuitivo un paso más allá. Imagina una membrana bidimensional, una superficie envolvente de alta tensión, envuelta alrededor de un alambre largo y delgado. Los objetos bajo tensión quieren encogerse y plegarse. Piensa en el material spandex de un traje ceñido. Este es un objeto bidimensional estirado que tiene una tendencia natural a reducir su área de superficie,
para ajustarse firmemente al objeto que define sus límites, en este caso el cuerpo humano dentro de él. Y así, la tensión extrema de la brana la encoge y se enrolla alrededor del alambre, convirtiéndose efectivamente en un objeto unidimensional. Y gran parte de la conexión entre la teoría M y la teoría de cuerdas se basa en esta idea: branas que se enrollan alrededor de dimensiones pequeñas, convirtiéndose así en objetos de dimensiones inferiores, objetos que, en la teoría de cuerdas, constituirían a nivel fundamental el mundo que experimentamos, donde una de las 11 dimensiones de la teoría M se volvía muy pequeña, mucho más pequeña que cualquiera de las otras dimensiones. Las cuerdas unidimensionales de la teoría de cuerdas emergían de las verdaderamente fundamentales branas bidimensionales de la teoría M, llamadas M2 branas, en parte al envolverse alrededor de la pequeña dimensión extra undécima, convirtiéndose así en objetos unidimensionales. De hecho, las 5 teorías de cuerdas emergieron como varios límites de la teoría M, en 11 dimensiones con una dimensión pequeña. Nuestro universo existiría hipotéticamente en uno de los límites de baja energía de esta misteriosa teoría M, un mundo de cuerdas nacido de envolver branas de dimensiones superiores alrededor de minúsculas dimensiones adicionales. Y así, en esa mañana californiana de 1995, apareció una nueva visión de la teoría de cuerdas, una en la que incluso las cuerdas mismas no eran objetos fundamentales, ya que surgían de otro objeto aún más fundamental, una brana M. Matemáticamente, esto fue notable. Pero, ¿qué significaba para la realidad? ¿Podrían las branas de la teoría M hacer predicciones reales sobre nuestro mundo del Big Bang caliente, un universo en expansión lleno de majestuosas galaxias? Cosmología de branas. Cuando miras de cerca la superficie de un estanque, a veces puedes ver insectos posados allí, zapateros o nadadores de espalda. Se deslizan por la superficie, aparentemente ajenos a las profundidades debajo o a las grandes alturas por encima. Para estos insectos, parece que la superficie del agua es su hogar y están confinados a ella, separados del gran volumen superior e inferior. Quizás, se preguntan algunos científicos, lo mismo podría ser cierto para nosotros. Así como los insectos en la superficie del estanque en el espacio tridimensional, lo mismo podría aplicarse a nosotros, viviendo en una brana incrustada en un espacio de dimensiones superiores. Así como existen las branas M bidimensionales fundamentales, la teoría M también predice la existencia de branas M de 5 dimensiones. Cuando se envuelven alrededor de la pequeña undécima dimensión adicional de la teoría M y una de las pequeñas dimensiones de la teoría de cuerdas, algunos físicos han especulado que estas branas de 5 dimensiones podrían volverse tridimensionales, lo suficientemente grandes como para llenar un universo. Quizás, estos físicos han especulado, vivimos en una de estas branas, incrustada en un espacio de dimensiones superiores, y las fuerzas electromagnética, débil y fuerte que constituyen el modelo estándar de la física de partículas, son fluctuaciones que se extienden a lo largo de la brana, confinadas a su superficie. Así como las ondas de tensión están confinadas a la superficie de un estanque, las ondas de tensión en una brana estarían confinadas a la superficie de esta brana tridimensional. Sin embargo, si esto fuera cierto, la única excepción sería la gravedad. Parece que la gravedad es la más universal de las fuerzas, y se deduce de las ecuaciones que la gravedad no está, y nunca puede estar, confinada a la superficie de una brana. Sus líneas de fuerza se extienden no solo dentro de la brana, sino también fuera de ella. Esto proporciona una posible explicación de por qué la fuerza gravitatoria es mucho más débil que todas las demás fuerzas. Con tu pequeño dedo y sus impulsos nerviosos electromagnéticos, puedes levantar un bolígrafo contra la atracción gravitacional de toda la Tierra, con sus 1000 billones de toneladas, actuando juntas para atraer el bolígrafo hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué hace que la gravedad sea tan débil en comparación con las otras fuerzas? Quizás esto se deba a que nuestro universo reside en una brana dentro de un espacio-tiempo de 10 dimensiones, y mientras que las líneas de fuerza de las fuerzas fuerte, débil y electromagnética permanecen dentro de la brana, las líneas de fuerza gravitatoria se extienden en dimensiones adicionales, reduciendo su potencia.
Nuestra cosmología es solo una fracción de la verdad sobre el cielo y la tierra. Y ese no es el único camino que los físicos y filósofos han explorado al investigar el mundo de las branas. Las branas y la posibilidad de dos branas en colisión también aparecen en escenarios cosmológicos sobre el universo primitivo. En la idea de inflación de branas, las enormes tensiones y energías asociadas con las branas habrían sido responsables de impulsar un período de expansión acelerada enormemente rápida en el universo temprano. En este escenario, el movimiento de una brana a través de un volumen extradimensional habría sido responsable de generar la aceleración temprana del universo que creemos que ocurrió. En otro escenario llamado el escenario ecpirótico, en un pasado lejano, otra brana habría viajado hacia nuestra brana, colisionando con ella y atravesándola. El legado de esta colisión sería una serie de pequeñas deformaciones en la superficie de nuestra brana, que luego crecerían bajo la influencia de la gravedad hasta convertirse en las superestructuras cósmicas, galaxias y cúmulos de galaxias que observamos hoy en día. Y así, las posibles ramificaciones de vivir en una brana son intrigantes, pero ¿por qué imaginar cosmologías exóticas y especulativas de dimensiones superiores a menos que tengamos alguna razón para pensar que podrían ser correctas? ¿Que estas nociones de branas y la teoría M realmente tienen algún sentido en primer lugar? La prueba de lo improbable. Hay una prueba a la que se enfrentan todos los físicos teóricos en algún momento. Llega un sobre grueso que contiene un libro cuidadosamente impreso. La carta adjunta explica: desde que me jubilé he estado desarrollando una nueva teoría de la naturaleza y creo que he encontrado algunos errores que cometió Einstein. Quizás sería tan amable de echarle un vistazo. Este manuscrito será, en palabras de Pauli, ni siquiera incorrecto. En su lugar, los conceptos estarán indefinidos. Las frases no seguirán unas a otras, y ecuaciones mal definidas seguirán a otras ecuaciones mal definidas. Para un experto en física teórica, el manuscrito es claramente un disparate, incluso si para un no experto, una ecuación complicada parece muy similar a otra ecuación complicada. Y así, esta pregunta persiste detrás de cada nuevo desarrollo. ¿Es algo similar cierto sobre la teoría M? ¿Ni siquiera está mal? Existen dos nociones de corrección en juego aquí. La primera es la cuestión de si la teoría M es una teoría verdadera de nuestro mundo. Si observamos el universo a las escalas más profundas posibles, si miramos distancias cada vez más pequeñas y energías cada vez más altas, ¿será la teoría M la teoría definitiva de nuestra existencia? Están la teoría de cuerdas, la teoría M y las branas incluidas como parte del mismo gran cuadro que presenta las leyes de la gravedad de Newton, las leyes del electromagnetismo de Maxwell, las teorías especial y general de la relatividad y el modelo estándar de física de partículas. ¿Es verdad? La física teórica es difícil en el mejor de los casos, incluso cuando se trabaja con evidencia experimental, pero las ideas de la teoría de cuerdas y branas y otras teorías de la gravedad cuántica recorren un camino especialmente solitario, un camino más allá del alcance directo del experimento, porque no hay absolutamente ninguna evidencia experimental directa de la teoría M o de la teoría de cuerdas. La evidencia experimental directa requeriría que nosotros como especie ideáramos o construyéramos grandes experimentos y grandes colisionadores que pudieran determinar la verdad sobre este universo, y para las teorías de la gravedad cuántica, esta es una tarea difícil. Para poner este desafío en perspectiva, el gran colisionador de hadrones alcanza energías que están muy por debajo de las necesarias para probar las escalas de la gravedad cuántica, por un factor de 100.000 billones. Construir un colisionador equivalente que pudiera alcanzar energías a la escala de la gravedad cuántica, usando la misma tecnología, sería inútil incluso si rodeara todo el ecuador de la Tierra. En su lugar, se necesitaría un colisionador circular similar alrededor del Sol, entre Mercurio y Venus, lo cual no sucederá en un futuro próximo. Pero hay una segunda noción de corrección, que sigue siendo difícil de alcanzar pero no tanto como un colisionador que abarque el sistema solar. Esta es la noción de corrección matemática, de consistencia interna. ¿Cómo probamos que nuestras ecuaciones realmente tienen sentido? En principio, uno podría pensar que esta pregunta se responde fácilmente leyendo los trabajos de alguien. Simplemente ve y verifica si lo que dicen tiene sentido. Pero en la práctica,
no es tan sencillo. Entender las nuevas ideas de otra persona lleva tiempo. ¿Cómo podemos distinguir una idea incorrecta de una que simplemente no hemos comprendido aún? O, alternativamente, ¿cómo podemos estar seguros de que una idea o teoría es internamente consistente? Y entonces, por encima de todo, en ausencia de cualquier dato experimental, o incluso de la posibilidad de obtenerlo, ¿cómo podemos probar si las branas, las dimensiones ocultas y la teoría M son correctas o incorrectas? ¿Representa la teoría M un ejemplo fresco de la brutal crítica de Pauli, una madriguera de conejo ni siquiera incorrecta, un pozo sin fondo de ecuaciones elegantes, o hay otra manera de abordar esto? Probar lo improbable. A corta distancia de la ciudad que nunca duerme, Nueva York, se encuentra la tranquila ciudad universitaria de Princeton, y al borde de este famoso campus se halla el Instituto de Estudios Avanzados, aislado entre los bosques. Los profesores del instituto no necesitan enseñar a los estudiantes de pregrado ni asistir a clases prácticas para mostrar a estudiantes torpes cómo usar un osciloscopio. En su lugar, se les paga para que piensen en ideas profundas. Robert Oppenheimer dirigió el instituto en una ocasión. Freeman Dyson fue otro miembro del cuerpo docente, pero uno de los primeros en ser contratado fue el más famoso, Albert Einstein, aunque su estancia allí, en la última parte de su carrera, no fue su época más productiva, ya que luchaba en vano por encontrar una teoría unificada de toda la física. Hoy en día, uno de los pensadores más preeminentes allí es el físico argentino Juan Maldacena. Callado y de voz suave, hay muchos otros físicos que son más ruidosos o extravagantes, pocos son más profundos. Y así fue que en 1997, Maldacena, sumido en profundos pensamientos sobre la física de las branas, introdujo una nueva idea sorprendente. Mientras que la teoría M parece haber sido nombrada con un ojo hacia la atención que podría atraer, esta idea tenía un nombre mucho más humilde: la correspondencia ADS-CFT. Esta correspondencia es probablemente la idea teórica más importante que ha surgido de la teoría de cuerdas en los últimos 30 años, porque conduce a una reevaluación profunda de lo que significa la gravedad y también de lo que significa una dimensión del espacio. La visión notable de Maldacena había surgido de pensar en cómo se vería la física para un observador hipotético que se moviera extremadamente cerca de una brana. Maldacena argumentó que había dos formas posibles de pensar sobre esto. En la primera, imaginaba la vida en la brana, viendo toda esta física en términos de fluctuaciones en la superficie de la brana, es decir, la física percibida por los zapateros en la superficie del estanque y cómo estas fluctuaciones interactuaban entre sí. En la segunda, imaginaba la brana como un objeto gravitacional dentro de un espacio-tiempo mayor, con la descripción ahora gobernada por la teoría gravitacional de dimensiones superiores, es decir, la física vista por un observador de dimensiones superiores que mira hacia la superficie del estanque. La clave del descubrimiento de Maldacena fue que, aunque la física real debía ser, en última instancia, la misma, estos dos observadores usarían ecuaciones muy diferentes para describir esta misma física. Los observadores que vivían en la brana describirían esta física usando una teoría no gravitacional, una teoría análoga a las que se usan para describir el modelo estándar. El segundo observador, la persona que miraba cerca de la superficie del estanque, es el externo en el volumen. Este observador ve la brana como un objeto gravitacional dentro del espacio-tiempo y describe toda la física cercana utilizando una teoría gravitacional, una teoría que utiliza todas las dimensiones espaciales de la brana en sí, pero con una dimensión espacial adicional, correspondiente a la dirección vertical, perpendicular a la superficie de la brana, o la dirección hacia arriba y abajo, que sobresale del estanque. Maldacena se dio cuenta de que, dado que estas dos teorías describen la misma física, siempre debían dar respuestas idénticas. Aunque las descripciones de los dos observadores diferentes parecían muy distintas, solo había un sistema físico, por lo que los resultados que obtenían debían ser los mismos. Cualquiera que fuera el proceso, para cualquier cantidad física que uno pudiera calcular en este sistema, habría dos formas diferentes de obtener la respuesta. La primera usando la teoría del primer observador, que era una teoría no gravitacional similar a las utilizadas para describir la fuerza fuerte dentro del modelo estándar, mientras que la segunda
Era una teoría puramente gravitacional que involucraba una dimensión espacial adicional. ¿Cómo podría ser esto posible? Tal vez, Maldacena se atrevió a soñar, era porque estas dos descripciones aparentemente diferentes eran, en realidad, la misma teoría. En la terminología de la física, se decía que las dos descripciones eran duales entre sí. Cualquier cálculo que pudieras hacer en una, también podrías hacerlo en la otra. Famosamente, la piedra Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, mediante el conocimiento de que la información en la piedra era la misma en los tres idiomas utilizados. Una dualidad es como una versión científica de la piedra Rosetta, donde exactamente la misma información está presente, excepto que se presenta en diferentes idiomas. Aquí tenemos una cantidad calculada dentro de esta teoría, producto de un cálculo heroico con niveles de precisión que van más allá de cualquiera de los alcanzados dentro del modelo estándar de la física de partículas. Si se te pidiera que escribieras una fracción aleatoria, no escribirías esta. No hay forma de que pudieras escribir esta expresión al azar. Esta expresión surgió como resultado del cálculo en la física percibida por el observador que vive en la brana, viendo la brana como una superficie bajo tensión que fluctúa, aunque en este caso, la superficie es una hipersuperficie de 4 dimensiones. Según la dualidad de Maldacena, este cálculo debería ser completamente equivalente a un cálculo hecho en una teoría gravitacional de 5 dimensiones. Este cálculo también se ha realizado, y es exactamente el mismo. Toda la complicada estructura del primer cálculo, trabajado en la teoría de 4 dimensiones para aquellos que viven en la brana, es reproducido por el segundo cálculo, hecho en una gravedad de 5 dimensiones que ve la brana como un objeto gravitacional dentro de un espacio-tiempo de dimensiones superiores. Pero, ¿qué significa todo esto? Para entenderlo, debemos entender algo sobre una propiedad general de las teorías cuánticas. Algunas teorías son más cuánticas que otras. Para algunas descripciones de la física clásica funciona extremadamente bien. Para describir cómo la gravedad afecta a una pelota lanzada al aire, no necesitamos usar la mecánica cuántica. Aunque los efectos cuánticos están presentes, son tan increíblemente pequeños que podemos ignorarlos por completo. Cerca de una singularidad de un agujero negro, los efectos cuánticos pueden importar en la gravedad, pero para la mayoría de los propósitos son diminutos. Para otras teorías, la naturaleza cuántica del sistema es crucial para todo. Para los físicos que intentan comprender los detalles de la fuerza fuerte dentro del modelo estándar de la física de partículas, los efectos cuánticos siempre son grandes. Y aquí estaba la sorpresa. Una característica clave de la dualidad de Maldacena era la equivalencia, la misma, entre una teoría gravitacional en 5 dimensiones y una teoría no gravitacional en 4 dimensiones. Era una afirmación sorprendente que inicialmente parecía a los físicos como un completo disparate. ¿Una teoría gravitacional en 5 dimensiones siendo la misma que una teoría no gravitacional en 4 dimensiones? No tenía sentido, pero este era el punto clave. El hecho de que a primera vista la afirmación parecía absurda y evidentemente equivocada, es lo que hacía su verdad tan profunda. Desde que fue propuesta por primera vez, la evidencia de la audaz conjetura de Maldacena sobre la física de las branas, la correspondencia a ds-CFT, se ha ido acumulando, y esta evidencia ha mostrado una y otra vez que las branas en la teoría de cuerdas son objetos matemática y teóricamente consistentes, incluso si todavía no sabemos si están relacionadas con el mundo real. Cualquiera que sea nuestro escepticismo inicial, cualquiera que sea nuestra sorpresa inicial, parece al menos que esta dualidad es, en un nivel matemático, verdadera. Las teorías radicalmente diferentes pueden, de hecho, contener la misma información en diferentes lenguajes. No había forma de que esto pudiera haber sido reproducido por casualidad. Claramente, manifiestamente, había una estructura más profunda, una estructura coherente más profunda, que explicaba estas conexiones matemáticas. Puntos de partida muy diferentes, cálculos muy diferentes, pero, en última instancia, el mismo resultado. Y lo más importante para nuestra comprensión del mundo, esto solo podría suceder si las branas de la teoría de cuerdas fueran objetos reales y consistentes. Por supuesto, si la teoría M es, en última instancia, la teoría consistente de nuestro mundo, aún no lo sabemos.
pero sí sabemos lo suficiente como para decir que es una teoría consistente de algo. Ideas profundas se esconden detrás de los símbolos. El espacio, la frontera final, no tanto en el mundo de la física, pero conducirá el impulso por penetrar en las partes más fundamentales de la física a través de átomos, núcleos, partículas subatómicas y el modelo estándar hasta el misterioso reino de la gravedad cuántica, a la tan ansiada frontera final. ¿Son la teoría de cuerdas y la teoría M, tal vez, ese destino? ¿O las explicaciones continúan cascada tras cascada, cada vez más pequeñas y más fundamentales para siempre? Tal vez no. Tal vez el zoom se detenga con cuerdas y branas cuántico-mecánicas diminutas en el corazón de todo. No lo sabemos. Al menos no aún. Lo que sí podemos decir ahora es que las ideas sobre las branas, las dualidades y un mapa de teorías interconectadas en una teoría M global son matemáticamente consistentes. Y solo tal vez esto presagia también su corrección física. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,